Bienvenidos al podcast de RDS Honduras. El día de hoy vamos a hablar sobre la educación superior en Honduras, los retos que estamos afrontando, las nuevas modalidades como la modalidad de educación en línea, también cómo prepararnos para la fuerza laboral y qué cambios nos tenemos que adaptar. El día de hoy me acompaña un experto en este tema, es el doctor Wilmer Reyes, quien tiene más de 25 años de experiencia. Bienvenido a este espacio. No, muchísimas gracias, realmente muy feliz de estar aquí con usted y por supuesto agradecer a RDS por la oportunidad para hablar en este tema que es sumamente importante para el país, para la juventud y para el desarrollo de cualquier nación. Comencemos un poquito conociéndolo a usted. Cuénteme quién es Wilmer Reyes. Bueno, Wilmer Reyes es una persona que ha estado vinculada a la educación por más de 2 décadas. Mi último cargo fue precisamente como rector de la Universidad Nacional de Agricultura, donde tuve la oportunidad de estar vinculado al sistema de educación superior de Honduras y al sistema centroamericano de educación, ¿no?, que aglutina a todos los rectores, y actualmente estamos coordinando la parte de movilidad de recursos e iniciativas estratégicas en RDS. Bastante experiencia. Un poco. Un poco. ¿Qué nos podría contar sobre la situación actual de la educación superior? ¿Cómo ve usted el panorama? Bueno, yo creo que la educación superior, particularmente en Honduras, ha tenido un progreso importante, pero estamos muy lejos de lo que debería de ser una educación superior que vaya a tono con las tendencias a nivel global. Y particularmente después de la pandemia, que revolucionó los diferentes esquemas que estábamos acostumbrados para educar, ¿no? Hoy día el conocimiento se duplica literalmente cada 12 horas. Y nosotros, los sistemas educativos, independientemente de que sea el superior, el secundario o el primario, deben de estar preparados para responder a esa velocidad y generar competencias que realmente cuadren con lo que está demandando el entorno, este entorno que cada vez es más cambiante de manera rápida y que es hasta cierto punto bastante dinámico. Y en su experiencia, ¿cómo ha visto que ha evolucionado la educación superior en Honduras en los últimos 10 años? ¿Qué nuevas tendencias ha visto? O sea, ¿qué le ha tocado a usted vivir en toda esa evolución? Yo creo que el hecho de que tengamos ahora 21 universidades en el país, yo creo que es un progreso importante con sus diferentes sedes regionales, pero lo cierto es que la educación todavía tiene una deuda pendiente bastante fuerte. La brecha educativa actual, y hablo básicamente del nivel superior, es apenas un 16% de los jóvenes que egresan de la secundaria tienen la oportunidad de vincularse al sistema de educación superior. Así es que necesitamos realmente una educación que sea más disruptiva y realmente se oriente a minimizar las brechas, enormes brechas que tenemos para que todo mundo pueda apostarle o beneficiarse de una educación superior que sea realmente universal. Tenemos muchas debilidades también en lo burocrático de los sistemas, porque eso no permite responder de manera casi instantánea a las demandas del mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que generalmente tenemos diseño de carreras que llevan un periodo bastante largo para poder consolidarse, y ya cuando esas carreras se aprueban o ya cuando el individuo sale de la universidad, realmente tiene un atraso en competencias porque el mercado ya se duplicó, las tendencias de competencia ya se han triplicado. Entonces, esos sistemas en cualquier parte del mundo necesitan esa versatilidad que les permita adaptarse y responder a lo disruptivo que es el entorno, como hacen, por ejemplo, países como Alemania, el mismo China, Estados Unidos, donde hoy día se forma la fuerza laboral que responderá a las demandas del futuro. Qué interesante. Me llama la atención la cifra que compartió. Solo el 16% de los estudiantes de secundaria llegan a educación superior. Y eso de que hay 21 universidades, o sea, hay oferta de universidades. Claro, está esta parte del reto que probablemente estas universidades están en ciudades grandes y no al interior del país. Pero, ¿cuáles son los motivos por los cuales ese porcentaje es tan pequeño? Mira, hay varios elementos. Uno, recuerde que tenemos básicamente 5 universidades públicas.
la Nacional, la Universidad de Defensa, la Universidad de Ciencias Forestales, la Universidad de Agricultura y la Universidad Pedagógica, que son las universidades públicas del país. El resto son universidades privadas. Entonces aquí hay varios factores. Uno es obviamente el acceso a las universidades públicas es más fácil, pero bastante limitado para la población, porque no hay capacidad realmente en las 5 universidades públicas para atender toda esta población de jóvenes. Y obviamente hay muchas universidades privadas que son una buena alternativa, pero el poder adquisitivo, la capacidad de la juventud de Honduras en los niveles de pobreza que tenemos realmente, a veces se vuelve algo no permisivo ingresar a una universidad pública, mucho menos a una privada. El otro asunto es la distribución regional de estas universidades. Si nosotros mapeamos dónde están estas universidades, es exactamente lo que usted dice, están concentrados en las grandes ciudades y eso genera un asunto de desbalance particularmente para la juventud que está ubicada en poblaciones que son semiurbanas o rurales, donde difícilmente, digamos, pueden acceder a una educación que está más concentrada en las grandes ciudades. Entonces, es una serie de factores que tiene que ver con acceso y que tiene que ver acceso regional y acceso, digamos, en términos de recursos, lo cual representa un reto que es fundamental y es acercar lo más que se pueda las universidades, la educación a los lugares donde está la juventud. Entonces definitivamente, o bueno, no sé si definitivamente, pero la educación en línea sí puede ser una solución a las personas que o no se pueden movilizar a las grandes ciudades por X o Y motivo, pero sí pueden tener acceso a una educación aunque no tengan la misma experiencia de hacerlo de manera presencial. Eso es correcto, solo que es algo que no se da de manera instantánea. Hay que crear una serie de condiciones. Y le cito un ejemplo. Nosotros ahorita, por ejemplo, la tendencia debería de ser que todo mundo estudie lo que quiera, como quiera, cuando quiera y a la hora que quiera. Eso es una educación literalmente que se adapte a la medida de las necesidades de un individuo y no al revés. Eso yo creo que es importante entenderlo, pero cuando hablamos, por ejemplo, de la educación en línea, hay que entender las dinámicas y las modalidades. Hay educación en línea, que es también una combinación de la interacción con la computadora, más eventos que tienen que ver con la parte sincrónica, donde esté el profesor, aspectos asincrónicos, donde no necesariamente esté el profesor. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros podemos tener sistemas de educación en línea muy fortalecidos, muy bien diseñados, pero necesitamos que la gente tenga acceso a internet, que tenga acceso a energía, que tenga su computadora, que son elementos fundamentales y que determinan todo el proceso pedagógico que debe de seguir el estudiante. Entonces, yo creo que la educación en línea es sumamente importante para reducir esa brecha, para masificar la educación, pero hay que crear las condiciones, porque si no, la tecnología, la educación en línea puede convertirse en un factor más importante, más bien de exclusión. Sí, también está esta parte importante de saber utilizar la tecnología, porque, yo fui docente de educación en línea por 6 años y di clases a nivel nacional y fue una gran oportunidad porque conocí estudiantes de todas partes del país y conocer sus necesidades, ¿no? Pero sí miraba esta parte en donde a veces el no conocer cómo funciona una plataforma o siquiera saber utilizar el paquete básico de Word de Microsoft, o sea, Word o Excel, eso hacía de que los estudiantes, aunque tuviesen el conocimiento, no lo pudiesen plasmar en un programa. Entonces, también está esa parte de no solo es la parte de educativa, sino también en cómo ellos pueden acceder a toda esta información. La verdad es que, pues para mí sí es una muy buena opción, pero como dice usted, está todas estas partes que tenemos que considerar. Igual a la hora de tomar la decisión como personas, si tenemos las dos opciones de presencial o en línea, también hay otro montón de factores que uno tiene que considerar como personalidad propia a la hora de tomar esta decisión. Por ejemplo, irse en línea y si no tenemos esa disciplina de sentarnos en la computadora, hacer el tiempo para ver el temario o la clase asincrónica, obviamente, pues no le va a ir bien en la clase. También se requiere de mucha disciplina, a pesar de tener el contenido ahí mismito en un clic. Entonces, siento de que a pesar de que es una muy buena oportunidad, también conlleva sus retos. Siento que los dos lados conllevan su reto. Entonces, siguiendo con la temática, me llama la atención de lo que dice sobre la oferta académica. En mi
En mi opinión personal, siento que la oferta académica es bastante repetitiva en todas estas universidades. Al final, nosotros terminamos decidiendo qué carrera queremos estudiar con base a lo que está disponible y no a lo que nosotros queremos. ¿Por qué usted considera, o sea, no sé si opina igual, y si opina igual, ¿por qué cree que eso sucede? Mira, hay varios factores. Uno es que históricamente los sistemas académicos son bastante burocráticos, es decir, hay una capacidad de moverse bastante limitada. Entonces imagínese usted, a veces se diseña una carrera específica y ese diseño puede durar 2-3 años y se implementa. En ese momento ya quedó completamente desfasada. El otro asunto es que yo creo que aquí hay que involucrarse mucho en quizás el término que lo voy a utilizar para ejemplificar de la mejor manera, y es la humildad desde el punto de vista académico en reconocer que el mundo a veces cambia de una forma tan rápida y tenemos que adaptarnos a ese sentido. Hoy día estamos en el tiempo de la inteligencia artificial, del machine learning, de la ciencia de datos, de la robótica, de otro montón de elementos que no solo tienen que ver con la tecnología, sino que también con la parte social. Es decir, cómo todos estos elementos se aplican para solventar problemas. El otro asunto es bastante difícil en un sistema bien ortodoxo reconocer que probablemente como profesores ya no somos tan indispensables en el proceso educativo. Entonces, a nosotros nos educan, yo fui educado de esa manera, donde el profesor se va, se para, da su cátedra y él es el que lo sabe absolutamente todo y el estudiante únicamente es receptor. La dinámica actual requiere de otro asunto completamente diferente, donde el rol del profesor es literalmente guiar al estudiante para que descubra por cuenta propia y genere su propio aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que si yo como profesor me voy a parar a un aula y no le ofrezco a un estudiante más de lo que el estudiante puede aprender por cuenta propia, no tiene ningún sentido que yo esté parado enfrente de él. Es lo mismo que ha pasado, digamos, con las educaciones en línea, es decir, con la pandemia o mucho profesor también no está preparado en ese sentido. A veces cree alguien que la educación en línea es, tengo mi PowerPoint y me grabo y lo dejo ahí. No, o sea, es un asunto completamente distinto, es un asunto que requiere una mediación pedagógica distinta, pero volviendo a la pregunta que me decía, yo creo que necesitamos nosotros un plan de educación superior que vaya bastante amarrado a la demanda del mercado, es decir, hoy día tenemos un nivel de desempleo de educación universitaria bastante alto, 65-70%. ¿Qué significa eso? Que apenas 3 de 10 estudiantes que se gradúan de la universidad tienen la posibilidad de obtener un empleo. Y ese empleo es marginal. Aquí hay dos asuntos que hay que considerar. El primero es que definitivamente los estudiantes o las personas no se están preparando en base a una demanda de mercado. Ese es un factor fundamental. Y las universidades tienen que leer constantemente y predecir cuál es la tendencia del mercado y en base a eso diseñar los programas académicos que van a responder a esa demanda. Eso por un lado. Y por el otro lado es el hecho de que también es importante que las universidades mismas tengan la capacidad de predecir y orientar cómo los países tienen que evolucionar, si en base a eso dinamizar toda la estructura de mercado. Entonces, yo creo que esos aspectos son sumamente importantes para que un estudiante no se frustre a la hora de salir, porque todos creo que cuando estudiamos lo hacemos para mejorar, pero no nos sirve mucho en salir si no vamos a tener un empleo. Y el segundo factor que quería decir, y con esto cierro esta parte, es que siempre formamos para que la gente vaya a buscar un empleo. Y literalmente en muchos casos, y esto a veces puede sonar fuerte, pero más bien en lugar de desarrollar, se mata la creatividad de las personas, lo cual es un error tremendo para un país. Sí, totalmente. Varias cosas que quiero comentar en lo que he compartido, porque la verdad es que me toca de manera muy cercana, pues porque viví todo esto de ser docente y también yo he estado muy involucrada en la parte académica.
Siento que otra parte que es muy importante es la actualización, tanto de nosotros, digo nosotros porque de alguna manera aún me siento docente, de parte de nosotros de siempre estar constantemente actualizado, como le dice usted. Hay tantas herramientas allá afuera y sobre todo el poder fomentarle a los estudiantes que quieran investigar más, que quieran averiguar, que quieran hacer entrevistas, que puedan hacer proyectos en donde puedan involucrar su creatividad y aprender más sobre un tema. Estamos en la era en donde todo se puede aprender en YouTube. O sea, yo a lo que me dedico hoy, soy tiktokera y todo lo aprendí en videos de TikTok y de YouTube. Pero de formación, tengo una maestría en Relaciones Internacionales acá en Corea del Sur, etcétera, etcétera. Pero veo en donde lo que yo hago ahorita, sí, la experiencia de la maestría en Corea del Sur muy linda y la cuento en redes sociales y me ayuda un montón, pero ya no la ejerzo. Y eso es lo bonito del momento en el que estamos. Ya no, el sueño o la vida que yo estoy viviendo ahorita, no tuve que ir a una academia para poder hacer lo que hago hoy. Pero también es el reto que yo no encuentro un lugar en donde pueda seguir estudiando lo que yo estoy haciendo en este momento. Entonces, mi punto es, también es importante que cuando encontramos que hay demanda de nuevas habilidades, el sistema se pueda actualizar lo suficientemente rápido para poder atender esas necesidades. Porque sí he visto desde la parte de universidades que cuando hay una nueva propuesta de plan de estudio, toma 4 o 5 años actualizarla y que la prueben y que se implemente y luego hacer las pruebas y luego dar las clases. Y ya cuando se implementó, ya todo está desfasado. La verdad es que eso es cierto. Yo creo que usted tiene la experiencia y toca los temas centrales. Mire, hoy día las tendencias, el mes pasado, en julio, salió el último reporte de las tendencias en educación a nivel global. Y uno se queda sorprendido cuando observa, por ejemplo, de que 6 de cada 10 estudiantes o 10 personas que egresaron de la universidad no trabajan en las áreas en las cuales se formaron. Sí. Eso es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque ahora las señales que nos están dando estos indicadores o estas cifras es que realmente nosotros debemos de preparar al individuo no para su área, debemos de prepararlo para que le haga frente a cualquier área que se encuentre en el camino. Entonces eso significa que la resiliencia, la versatilidad, la adaptabilidad, la capacidad de navegar en diferentes entornos y contextos, esos elementos son fundamentales y más importantes aún que la misma área de formación que uno puede tener. Bueno, entonces imagínense, por ejemplo, que un arquitecto se gradúa en su área y no encuentra el trabajo y esa persona está completamente atada de pies y manos porque no encuentra trabajo de arquitectura. Entonces esa persona probablemente se va a encontrar frustrada si no fue preparada para reinventarse, para dinamizarse, para ser versátil en diferentes situaciones. Ahora, todos esos elementos de preparar a las personas no solo en el área en la cual se está formando desde el punto de vista académico, pero también, quizás lo más importante, todas estas habilidades blandas que les permitan ser versátiles y agarrar y tomar el camino que les sea útil, independientemente que sea formado o no. Por eso entonces tenemos muchas personas que han sido preparadas en ese sentido y que hoy día son muy exitosas, ¿no? En un área que nada que tiene que ver con lo que se formaron en la universidad. Sí, totalmente. La verdad también es sumamente necesario adquirir nuevas habilidades y combinarlas con estas carreras que estamos estudiando. Nuevamente, yo elegí Relaciones Internacionales porque fue lo que más o menos estaba cerca de algo que me podía interesar. O sea, tenía un montón de nos y ese era el que dije, tal vez. Y al final terminé estudiando eso. Me apasionó, me gustó un montón, terminé sacando mi maestría. La hice en Corea del Sur, una tremenda experiencia, pero cuando llegué allá, la demanda era exageradamente distinta. Yo fui, me di contra la pared y recuerdo que muchos de mis maestros me decían, Isabela, lea, Isabela, investigue, Isabela, aprenda más, porque yo lo que le estoy dando es bien poquito en comparación a cómo el resto del mundo está enseñando, porque muchos de nosotros tenemos este sueño de irnos a estudiar en el extranjero, pero honestamente, y se lo digo, no estamos preparados para hacerlo. O sea, llegamos allá y nos damos duro contra la pared. Fuera de cámara le contaba a los chicos que cuando llegué a mi primer día de la maestría, el profesor ya están listos para discutir todas las lecturas que les dejé, son más de 300 páginas, listos para debatir. Y era como, pero ¿cómo? O sea, mi primer día en Honduras era, buenos días, señores, aquí les presento el sílabo, estas son las lecturas que tienen que hacer, estas son las opcionales, allá no, o sea, y era un nivel de competencia exagerado en donde uno se tenía que mantener actualizado en las temáticas del día, porque claro, las investigaciones también toman un poquito de tiempo. Y una experiencia muy bonita que me pasó fue de que, obviamente, el estudiar en Corea y que me dieran una beca del gobierno de Corea del Sur tenía un objetivo. Y eso era traer la perspectiva, porque era la única latinoamericana en la universidad,
era traer esa perspectiva latinoamericana. Entonces a mí me abrieron muchas puertas el hecho de poder hablar con mis maestros de cosas que yo ya sabía que se estaban haciendo en Honduras, que se estaban aplicando en Corea del Sur. Uno de esos ejemplos, yo tengo mis especialidades en lo que se conoce ahora como las sedes, en aquel momento eran las redes, o Charter City, ciudades modelo, etc. Cuando yo llego a hablar de eso en Corea del Sur, me dice, jamás habíamos escuchado de este modelo. Y eso fue lo que a mí me abrió las puertas, porque fui dinámica, porque hice propuestas, porque le dije, mire, profesor, aquí están los videos. O sea, yo nutrí la clase y ahora esta temática es parte de la maestría. Pero no solo se trata de irse a sentar en el aula a escuchar al profesor hablar. Uno, los profesores pueden tener una manera de hablar que uno no entienda. Y eso es completamente válido. Y dos, todos aprendemos de manera distinta. Algunos son más auditivos, otros son más visuales. Entonces hay tanta información allá afuera que siento yo de que está sumamente fácil hacerse experto en cualquier tema siempre y cuando encontremos las fuentes correctas, ¿verdad? Pero regresando a lo que usted decía sobre, con lo que habría adquirir nuevas habilidades, eso que aprendí en Corea del Sur sobre cómo investigar, porque ya era full investigación todo. O sea, no era nada de hacer tareas. Allá era casi de escribir un paper diario. Mentira, no era tan así, pero era una presión sumamente grande en aprender sobre la temática. Entonces, cuando ya decido yo salirme de la docencia y digo, bueno, ¿yo ahora qué hago con mi vida, no? Tenía mi trabajo por aparte, pero siempre me había gustado esta parte de las redes sociales. Yo estaba haciendo contenido gastronómico. Nada que ver conmigo, nada que ver. Pero era como adquirir la habilidad. Al final es encontrar la manera de cómo aprender a hacer las cosas. Hasta que un día empecé a aplicar mi habilidad en investigar, que la había aprendido en la maestría, que la había tenido botada desde hace 6 años, y empezar a hacer videos de investigaciones científicas. Y eso a mí me catapultó. Entonces fue como mezclar las dos habilidades de investigación, porque no todo el mundo va a querer investigar. O sea, lo que yo hago y la forma en cómo yo hago mi contenido, de verdad que es una gran chamba, porque a veces me toca leer 3, 4, 5 artículos científicos para entender un tema, porque yo experta no soy. Entonces, sí existen estas investigaciones, sí existen ese tipo de videos en línea en donde me pueden enseñar a mí, por lo menos de una temática que solo sea 3 renglones, ¿no? Pero volverme experta en esos 3 renglones y después podérselo exponer de manera creativa y que la gente pueda aprender a través de un video de TikTok. Entonces, tener esas 2 habilidades a mí, eso me ha catapultado. Entonces, siguiendo con su ejemplo de un arquitecto también se puede formar en inteligencia artificial. También lo puede hacer con finanzas. O sea, ahorita estamos en un momento en donde hay una demanda muy grande allá afuera que en Honduras no está la oferta para preparar. Entonces, yo siento que con las carreras tradicionales que tenemos, perfectamente, o sea, si se tiene esta mentalidad de, bueno, si tengo que estudiar mercadotecnia porque es lo más cercano a lo que yo quiero estudiar y en realidad yo lo que quiero es, qué sé yo, trabajar en Disney, no sé, por dar un ejemplo, ¿qué puedo hacer estudiando con eso y que me pueda catapultar para llegar allá? Entonces sí tiene que haber como este deseo de querer mejorar y de querer distinguirse de la fuerza laboral que hay actualmente, porque si todos estudiamos merca, si todos estudiamos una ingeniería, y de verdad que hay más demanda de hacer muchísimas cosas más. Pero bueno, me robé el micrófono por bastante tiempo. Pero bueno, en cuanto a la fuerza laboral capacitada, ¿qué considera usted que puede impulsar el desarrollo en diversos sectores productivos, que pueda contribuir con el crecimiento del país? Bueno, yo creo que un aspecto fundamental es que la educación debe de responder de manera milimétrica a la demanda que se tiene. Es decir, usted ponía un ejemplo en este momento, es decir, ¿de qué me sirve o de qué le sirve a alguien tener un título universitario si todo el mundo tiene un título universitario en la misma área? Sí. No le sirve absolutamente de nada, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una serie de factores que es importante analizar. Primero, aquí realmente no tenemos estudios de mercado que nos estén diciendo constantemente para dónde vamos. Esa es una realidad. Entonces aquí lo que necesitamos hacer es varios aspectos. Uno es literalmente revolucionar el sistema de educación de tal manera que responda de manera exacta a las tendencias de mercado. Eso significa crear todo un nuevo abanico de carreras que le aseguren a una persona incluso un empleo sin salir de la universidad. Es decir, que esa persona ya se sabe que va a haber una demanda que lo va a estar esperando. El otro asunto es que estas personas realmente tengan las habilidades que se requiere del mercado laboral en este momento. No solo es el área como tal, pero también todas estas habilidades blandas, por ejemplo. Alguien que tenga la capacidad de comunicarse.
Yo puedo ser muy técnico en ciertas áreas, pero si no tengo esa habilidad de cómo comunicar mis ideas, cómo interactuar con el resto de las personas, probablemente es algo bien complicado para desenvolver. Segundo, muchas de las empresas, muchas de la industria necesitan personas que tengan la habilidad de tomar decisiones. Personas que tengan la habilidad de liderar un equipo de profesionales. Personas que tengan la habilidad de pensar críticamente y actuar de manera oportuna cuando se presenten, digamos, problemas complejos. Personas que tengan la habilidad de detenerse, reflexionar y que tengan una inteligencia, digamos, emocional que les permita tomar decisiones que son cuerdas para el bien de la empresa. Entonces, esa es una parte, por un lado. Pero eso implica entonces que el estudiante hay que enseñarle pensamiento crítico en el aula. Usted mencionaba ejemplos que me parecen fascinantes porque yo estuve también en estas universidades en el extranjero. Y el punto es este, el punto es, no interesa tanto lo que hay en los libros, no interesa tanto lo que el profesor dice, lo que interesa es cómo el individuo adquiere, procesa, interpreta y toma decisiones con la información que recibe. Ya no se trata de una sola vía donde tenemos a alguien que emite una señal y el estudiante la recibe. No, en realidad hay un aspecto fundamental que es cómo nosotros realmente hacemos que la mente del individuo se desarrolle y sea un detonante para ciertas cuestiones. El otro elemento que hablábamos, por ejemplo, de la fuerza laboral, mire, es un grave error pensar que todo el mundo tiene que ir a la universidad. Eso es un grave error. Imagínese usted todo el aparato productivo, por ejemplo, del país. Nosotros necesitamos gente en la industria de construcción, en diferentes niveles. Necesitamos el arquitecto, el ingeniero, pero también necesitamos albañiles, necesitamos gente que trabaje en fontanería, gente que trabaje en la parte de electricidad, etc. Entonces, a veces, la fuerza laboral hay que calibrarla en todo ese abanico. Hay gente que necesitamos que tenga doctorado en ciertas cuestiones, pero hay otras que no. Hay otros que necesitamos que tengan maestría, otros que tengan ingeniería, otros que tengan carreras técnicas, otros que simplemente se puedan especializar en un corto periodo de tiempo y puedan dominar una materia determinada. Por ejemplo, le hablo del caso de agronomía. Una persona podría ser un ingeniero agrónomo, pero también podría ser alguien que en 3-4 meses se especializa en cómo inseminar una vaca. Y con eso usted se puede hacer la vida sin ningún problema, más salario incluso que una persona que se va a nivel de ingeniería. Entonces, esos son aspectos fundamentales. Entonces, menciono aquí tres aspectos. Uno es responder a la demanda. Segundo es el hecho, digamos, que no todo el mundo tiene que ir a la universidad. Y el otro aspecto que quisiera destacar es que nosotros debemos de regionalizar la educación. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, tener un montón de arquitectos o ingenieros civiles en el occidente del país, cuando la dinámica, la potencialidad del territorio es otra completamente distinta? Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que crear carreras y formar a los profesionales en base a la potencialidad del territorio donde van a estar. Entonces, hay que formar abogados en las grandes ciudades donde están los litigios, donde están todas las cuestiones, pero hay que formar agrónomos allá en el occidente, hay que formar arquitectos, ingenieros civiles en la parte del Valle de Sula y todas estas áreas de crecimiento industrial bastante fuerte. Entonces, eso es importante para no saturar el mercado con carreras que realmente no sirven de mucho. Total, más bien, escuchándolo, también me hace recordar estos nuevos modelos de negocio, de educación, que están saliendo. Por ejemplo, cuando se quiere aprender de programación, existen estas empresas que a uno lo forman en 9 meses y ya cuando están en el mes 7 ya le están buscando empleo a uno. O sea, uno se mete ya como en un pipeline de formación y empleabilidad en donde casi que le garantizan a uno el empleo. Y no es una formación que viene avalada por una universidad, más bien ahora vienen avaladas por otras empresas. Por ejemplo, las certificaciones de Google, están los cursos masivos abiertos, los MOOCs. Yo trabajé por un tiempo con Platzi, que es una plataforma de educación en línea, que es la más grande de Latinoamérica. Y yo miraba, o sea, cómo las empresas preferían más los cursos actualizados de Platzi versus los de una universidad, porque a veces sí, el título tiene peso,
Pero luego cuando ya le empiezan a hacer preguntas sobre todo un tema de programación, que es algo que uno necesita manejarlo en el día de hoy, con los programas del día de hoy, pues estaba por encima de un postulante que tuviese un título académico versus alguien que haya sacado un curso como este que menciono de únicamente 9 meses. Entonces, para mí está también esta parte, que no sé qué opina usted, esta creencia que existe de que uno únicamente puede hacer dinero estudiando en la universidad, que solo las carreras con formación académica van a llegar a puestos altos o de toma de decisiones o que puedan brindarle una mejor oportunidad, o sea, de vida a su familia. Mire, yo honestamente más bien lanzaría un reto a ustedes y a todas las personas que tienen la oportunidad de estarnos escuchando o viendo, ¿no? Hagan un muestreo de todas las ofertas laborales que hay. Y lo que van a decir, ¿qué es lo que están buscando? Una persona que sepa hacer esto, que sepa hacer lo otro, que sepa hacer lo otro. No están buscando títulos, están buscando competencias. Entonces el asunto aquí es que la tendencia va hacia ahí. Lo que está buscando las grandes empresas, lo que está buscando el mercado es gente que pueda hacer las cosas. Y cuando digo que pueda hacer las cosas, significa alguien que puede desarrollar una actividad fundamental, que puede tomar decisiones, que puede ajustarse a ciertas dinámicas del entorno. Entonces, hay una cuestión en inglés que se llama skills, not degrees. O sea, competencias, no necesariamente títulos. Entonces la tendencia de mercado también va hacia ahí. Las empresas les interesa más alguien que pueda hacer algo en lugar de alguien que tenga un título que lo está avalando. Porque también nos encontramos ese caso. A veces, digamos, tenemos personas que tienen un título, pero no necesariamente tienen la habilidad para desarrollar una particular tarea, ¿no? Sí. Regresando al tema de la educación en línea, ¿usted considera que puede llegar a ser una educación de calidad? Y para que sea de calidad, ¿cómo tiene que ser? Mire, eso es sumamente importante. Yo creo que la interacción humana es algo que difícilmente se puede reemplazar. Ahora, con la educación presencial, difícilmente se van a superar las enormes brechas que se tienen en materia de educación, particularmente a nivel superior. El otro asunto es que hay que romper los dogmas. Mire, yo fui rector de una universidad agrícola y obviamente y cuando entramos en pandemia, lo primero que se nos decía, bueno, no, esto es agricultura, no podemos desarrollar muchas cosas en línea. Entonces yo hablaba, bueno, pero miremos qué podemos hacer en línea, y obviamente yo no puedo ir y desarrollar una cuestión de sanidad con un animal si no estoy ahí, pero hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Lo mismo pasa, por ejemplo, en medicina. ¿Quiénes operan ahora? Operan robots, operan cámaras, el médico únicamente está guiando ciertos procesos ahí. Entonces yo creo que hay que romper completamente estos esquemas. Ahora, hay que entender qué significa educación en línea también. No estamos hablando de alguien que simplemente se graba y empieza a hacer las cosas. Debe de haber una mediación pedagógica bastante buena. Debe de haber claridad en cómo el aprendizaje va a ocurrir, qué herramientas vamos a utilizar para que el aprendizaje ocurra, y eso implica lo que en algún momento usted estaba mencionando. Es que la educación en línea es básicamente la única diferencia con la educación presencial, es que usted no tiene el profesor ahí enfrente, pero usted necesita diseñarse un horario para que esté cumpliendo ese horario como si estuviera en la universidad, porque si no, nunca se va a graduar. Segundo, la educación en línea también requiere, al igual que la presencial, muchísimo trabajo adicional para que el estudiante pueda complementar el aprendizaje. Tercero, es una educación también donde tengamos un profesor bien preparado para mediar pedagógicamente, donde el proceso pedagógico como tal ocurre de manera activa y de manera efectiva. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene un profesor que tiene 20, 30 años dando su clase de manera presencial y usted no lo prepara y lo pone a dar clases en línea, va a ser un desastre. Va a ser un desastre. Se va a frustrar él, va a frustrar al estudiante, porque lo único que él hace es trasladar lo que hace presencialmente a la educación en línea. Entonces, eso realmente no funciona de esa manera. Pero usted mira plataformas como usted lo mencionaba, por ejemplo, plataformas como Coursera, Microsoft EDX y todas estas mega plataformas que tienen ahí,
y que ahora están al alcance de un clic de todo el mundo. EDX tiene 150 millones de personas que están formando ahí. Coursera tiene 270 millones de personas, Microsoft tiene casi 90 millones de personas ahorita preparándose en certificados, en microcredenciales, en especializaciones, y todo lo hacen de manera articulada, de tal manera que alguien estudia una microcredencial, un curso, y esas microcredenciales o esos cursos le forman una especialidad, y luego sacan varias especialidades y la llevan un título de las mejores universidades del mundo. Sí. De las mejores universidades del mundo. Entonces a veces minimizamos, óigame, ¿cómo yo voy a minimizar un curso en línea de Harvard? El Instituto de Monterrey en México, o el Massachusetts, allá, el Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Yale, la Universidad de Duke, todas estas universidades que son el top. Como yo deseara tener un certificado de estas universidades, porque tienen un nivel de aceptación de 5 o 6%, es decir, 6 de cada 100 que aplican pueden ingresar a estas universidades. Yo desearía tener. Entonces, depende. Lo que pasa es que nosotros decimos a veces o ponemos en duda este tipo de formación, porque de educación en línea a educación en línea, de institución a institución, eso hay que valorarlo muy bien. Pero estas universidades tienen modelos educativos, estos software tienen modelos educativos, y algunas universidades a nivel mundial tienen modelos educativos perfeccionados en educación en línea, que una persona tiene lo que no tiene en educación presencial, que es educación casi personalizada a la medida del individuo. Sí, total. Ahorita que daba esos ejemplos, yo tuve la oportunidad de llevar un bootcamp con MIT, que es la Universidad Tecnológica de Massachusetts. Yo en realidad había aplicado en el 2016 y me aceptaron, pero me tocaba pagar el 100% porque no me dieron beca. Y al ser una de las mejores universidades en Estados Unidos, obviamente era un costo bastante alto. Yo no lo pude pagar, dejé ir la aceptación. Pero luego vino la pandemia y dije, voy a ver si tal vez se pasaron a modalidad en línea y esto ya sí lo pueda pagar, y así fue. En realidad era su primera versión en línea. Tuvo sus retos, pero también me dio la oportunidad porque era un programa de formación en emprendimiento, como para encontrar cómo desarrollar una empresa que pueda solventar una problemática mundial. Ese era como el objetivo de este programa. Y al final a mí me dio la oportunidad de interactuar con 120 personas de todas partes del mundo. O sea, volví a aplicar, me volvieron a aceptar y etcétera. Y en mi grupo habían personas de África, de México, de Europa, de un montón de lugares. Y al final el coordinarnos entre nosotros para hacer un proyecto grande, que al final nos sorprendieron porque quien estuvo en el panel fue un Shark Tank. De un programa, o sea, no Shark Tank de Estados Unidos, sino alguien de Suiza. Entonces fue una experiencia que, a pesar que yo estaba en la sala de mi casa con pantalones de pijama abajo y una camisa bonita arriba, igual estaba teniendo una experiencia que yo no lo hubiese podido pagar de manera presencial. Igual estas plataformas que usted habla de edX y Coursera también son una muy buena herramienta. Lo único es, y lo que he visto de mi lado, es que la mayoría no los termina. Y lo traigo esto a la mesa porque la información está ahí. Estos lugares les están brindando a ustedes diplomas casi que gratuitos o con una inversión mínima de $50. Y es formación que muchas empresas dicen y la avalan, o sea, dicen, bueno, esto es algo que sí nos sirve a nosotros para las habilidades o competencias que necesitamos que tenga este puesto. Entonces, las oportunidades están allí. Lo único es hacer el tiempo, tener la disciplina y tomarlo, porque para mí no fue fácil sacar esto en pandemia. Eso era un programa altamente demandante, pero ahora el recuerdo que tengo es sumamente bonito, y las amistades que forjé también dentro de este programa. O sea, como le digo, 120 personas de todas partes del mundo. Eso es hermoso. Sí, y ahí va el componente multicultural, intercultural, que no lo va a tener en ningún otro lugar. Y mire, hay mucha gente también, lo que dice usted, no terminan. Uno, porque no tienen disciplina. Y dos, porque a veces se piensa que la educación en línea es más fácil que la otra. No, hoy día todas estas plataformas, ¿qué es lo que hacen? Tienen todos sus sistemas de evaluación bastante rígidos. Entonces, a veces hay personas que dicen, voy a tomar este curso, pero ya cuando le ponen un examen, le ponen un ejercicio que tiene que ir a leer un montón de cosas. No, ya no le gusta. Ya no le gusta porque dice, no, yo estaba estudiando en línea porque creía que era más fácil, pero eso es un grave error. Incluso con toda la forma como ha evolucionado la educación en línea, hoy día puede ser en muchas carreras, en muchas áreas, más riguroso incluso que la educación presencial. Y el otro asunto es, imagínese usted, a veces usted recibe un certificado, un curso, que este curso, digamos, es multidisciplinario. Usted puede tener una persona
que le da alguien de Rusia, alguien de China, alguien de Estados Unidos, alguien de Canadá, alguien del Reino Unido, de donde sea. Y usted está recibiendo en un curso toda esa diversidad de conocimientos y siempre de personas top, dominando las áreas y dominando todas las tendencias que están ocurriendo en todo el mundo. Entonces, esa experiencia no la va a tener en un aula determinada. Entonces, yo creo que aquí hay que ser un poco abiertos y reconocer que el mundo que tenemos hoy no tiene nada que ver con el mundo que teníamos el año pasado. Hoy lo que estamos hablando, probablemente si este podcast lo retomamos mañana, habrá que hablar de otras cosas. Total. Porque ya tendremos otro montón de cosas ahí de nuevas, ¿no? Sí, ¿y cómo ve la educación en línea para las personas que trabajan y que quieren continuar estudiando? Mire, yo creo que la educación en línea es la oportunidad precisamente para estas personas que trabajan. Pero de nuevo, esto requiere sacrificio, requiere disciplina. No es fácil. ¿Cuándo estas personas van a estudiar? ¿Van a estudiar en las noches? ¿Van a estudiar levantarse temprano, en la madrugada? Y en los mismos tiempos tendrán que hacer sus asignaciones, sus tareas, sus estudios de caso, interactuar en los foros y todo lo que requieren las plataformas estas. Entonces realmente es un sacrificio enorme el que tiene que hacerse, pero realmente vale la pena, vale la pena. El punto es cómo la persona realmente se hace un horario, cómo la persona se disciplina a sí misma y asume como que está llevando una educación que sea presencial. Pero las personas que tienen un trabajo, salvo que se encuentren carreras de educación a distancia donde puedan atender los domingos, yo no veo cómo pueden avanzar de no ser a través de la educación en línea. Sí, totalmente. También está esa parte de no ponerle resistencia. O sea, al final, si uno tomó la decisión de querer seguir estudiando, o sea, a mí, yo fui esa persona, pues, de que aún pagando yo mis propios estudios, no hacía unas tareas. Y era como, ¿cuánto me está costando a mí el no entregar una tarea o el no asistir a clase? Y a los que han tenido el privilegio que sus padres les pagan la educación, o sea, saquen el valor que tiene la hora de clase que ustedes renuncian a ir solo por irse a jugar con sus amigos. O sea, también es disciplinarse en sentido de, a ver, si vengo a la universidad 4 horas, voy a estar presente 4 horas, voy a poner atención y a veces, y veo cómo hay estudiantes que inclusive en los tiempos libres entre clase y clase avanzan en tareas y dejan toda la tarde libre. O sea, para aquellos que se dedican al 100% a estudiar, pero también puede suceder cuando uno está trabajando. La verdad es que uno se puede convertir en su propio enemigo solo por no ver esta experiencia de manera que uno lo nutre. Pues al final la idea es obtener mejores oportunidades invirtiendo en tiempo de calidad en algún tipo de formación. Nuevamente, ya no estamos hablando solo de académica, sino que también puede ser un poquito más abierta. Ahora, uno de los objetivos del desarrollo sostenible es construir una educación superior accesible para todos, sin dejar a nadie atrás. ¿Cómo considera usted que se puede alcanzar este objetivo? Bueno, yo creo que lo primero es que todo mundo debe tener las mismas oportunidades de educación. Yo realmente no creo que debe de haber una tan sola excusa o una tan sola limitante para que alguien no tenga derecho a la educación. Eso significa no dejar a nadie atrás. Ahora hay que crear condiciones. Primero es ver cómo acercamos lo más que se pueda a las instituciones educativas hasta las comunidades. O sea, eso es algo que tenemos que hacer a través de universidades, a través de centros regionales, a través de centros tecnológicos, a través de centros, por ejemplo, de educación técnica como el INFOP, a través de otros sistemas, ¿no? Esa es la primera parte. Tenemos que pensar dónde tenemos la población, dónde están los jóvenes, qué es lo que están demandando y acercar las universidades a esos lugares. Lo segundo es lo que hemos estado hablando de la educación en línea, para que el estudiante no tenga que irse a otro lugar. Mire, alguien que no tiene ningún ingreso, que vive bajo la línea de pobreza y todavía tiene que venirse para Tegucigalpa si quiere estudiar. No puede pagar ni la matrícula, que pueden ser en las universidades públicas prácticamente nada, mucho menos va a tener dinero para estadía, para manutención y otras cuestiones. Ahora, eso requiere que el Estado entonces, principalmente, todo el mundo tenga acceso a energía y todo el mundo tenga acceso a internet. Hay muchos lugares, y esto no, yo creo que no hay que inventar el agua caliente, es decir, todos los países más desarrollados del mundo no son más desarrollados por casualidad, es porque han
hecho varios cambios que les permite tener dos cosas. Uno, inversión fuerte en educación e inversión fuerte en ciencia y tecnología, que son los tres elementos detonantes del desarrollo de cualquier nación. Recurso humano altamente preparado, con educación de calidad, con ciencia y tecnología guiando las decisiones. Entonces lo mismo toca hacer aquí. Primero, acercar las universidades con una oferta académica pertinente para cada zona, que tenga potencial. Y segundo, masificar el acceso a energía, ya no necesariamente la energía por búnker, pues la fotovoltaica, cualquier alternativa que haya, y el acceso universal a Internet, que le permita al individuo entonces descubrir que hay otro mundo ahí. Cuando el Estado o los gobiernos entiendan que invertir en educación, en ciencia y tecnología es el detonante principal del desarrollo de cualquier nación, probablemente ahí va a cambiar. Entonces, una medida fundamental es asegurémonos de que todo el mundo tenga acceso a energía, que todo el mundo tenga acceso a conectividad, a Internet. Y después hacer todo el rediseño del sistema educativo para que este sistema educativo realmente responda a las necesidades de la población. Con eso nos vamos a estar asegurando de que nadie se quede atrás. Es decir, que la persona que no estudie es porque definitivamente no quiere, pero la oportunidad hay que ponérsela sobre la mesa. Cada quien decide si lo toma o no, pero la oportunidad debe estar ahí. Sí, totalmente. Esa parte de conectar el Internet con la información es importante porque si nos vamos a ver las ofertas de paquetes de las empresas de telecomunicaciones, uno por 10 lempiras uno tiene acceso ilimitado a redes sociales y a llamadas y mensajitos. Las redes sociales sí es para ser social, pero también podrían existir estos otros paquetes que le pudiesen dar acceso a aplicaciones educativas en donde estén incluidos dentro de ese monto. Tuve que dirigir un proyecto donde estaba otorgando 50,000 becas en Guatemala y ese fue mi reto más grande porque eran becas para esta plataforma en línea que les comentaba que era Platzi, era como la gente lo quería, pero me decían, yo lo que no puedo es estar constantemente pagando un paquete de internet porque me consumen muchos datos en los videos. Entonces fue como, bueno, entonces si hacemos alianzas con las empresas de telecomunicaciones para que nos cobren por aprender, la verdad es que eso funcionó muy bien. Entonces sí creo que también pudiesen haber más iniciativas locales que permitan de que esta información llegue a lo que ya está utilizando la persona. Porque como decíamos anteriormente, tener una computadora, una cosa es tenerla, otra cosa es poderla pagar y otra cosa es saberlo usar. Pero si ya hay un celular en mano, que inclusive ya hay nuevos cursos que se dan a través de WhatsApp con un bot de responder tal pregunta y ya le va tirando un cursito, obviamente pequeño, no es una cátedra de 1 hora, o sea, pueden ser solo como microcápsulas de un tema, pero se necesitan que tengamos más iniciativas como esas para que llegue esa información, o sea, para que sea de mayor accesibilidad, la verdad. Mire, cuando la creatividad emerge, es decir, no hay nada que no se pueda cumplir. Yo recuerdo, por ejemplo, en el tiempo de pandemia, donde la educación empezó a darse por WhatsApp. Esa era la educación. Sí. Y mucha gente que ni siquiera tenía energía, por ahí se movían a buscar un panel solar y medio cambiar el celular, y luego, como no había señal, entonces cargaban el celular y se iban allá a la ciudad y medio por WhatsApp le mandaban las tareas y todo. Obviamente esa es una educación bastante cuestionable, pero esa era la única manera que se tenía ahí. Entonces yo creo que aquí debe de haber una combinación o una integración de los múltiples actores. Por ejemplo, el gobierno, el Estado liderando con las comunidades involucradas en el proceso y todas estas empresas, por ejemplo, que por responsabilidad social deberían de acceder. Como usted decía, si yo tengo un paquete que me dice WhatsApp o Facebook ilimitado, ¿por qué no podría tener un paquete que me diga, bueno, acceso a estas plataformas de manera ilimitada sin ningún problema? Yo creo que eso sería una contribución tremenda, pero también hay una realidad, es que hay que asegurar el acceso universal, porque si bien es cierto, digamos, el acceso a paquetes diseñados específicamente para la parte educativa puede ayudar, también es cierto de que la realidad en el campo es otra cosa completamente diferente. Hay gente que come una vez al día
Hay gente que no tiene ningún ingreso en el día, entonces mucho menos va a tener un ingreso para poder costearse un paquete. Y esa es una realidad. Yo sé que a veces decimos, bueno, todo el mundo tiene un celular. Sí, pero porque se lo han mandado, porque tiene alguien que le manda remesa y de vez en cuando dijo, compre un celular para estarme comunicando. Pero no todos tienen esa posibilidad de estarse costeando. Entonces necesitamos políticas realmente que aseguren que todo el mundo tenga conectividad o acceso a la información como un mecanismo universal. Y eso solo lo puede hacer el Estado. Totalmente. Y bueno, ya acercándonos al final de esta muy buena plática que hemos tenido en esta hora, ¿usted motivaría a una persona a quien nos esté viendo a salir a estudiar al extranjero o que se quede buscando las oportunidades que tenemos acá? Mire, yo creo que el salir, el integrarse a otras culturas es algo sumamente importante. Yo creo que la formación precisamente debe ser integral, no solo porque hay muchos países a nivel mundial que nos superan. O sea, estamos a años luz de muchos países. Yo recuerdo cuando yo me fui a estudiar a Costa Rica y bueno, yo ahí conocí que había otro mundo, el internet y otra cosa. Estuve en Estados Unidos exactamente lo mismo. O sea, uno queda reflexionando y dice, wow, ¿y qué es lo que tenemos allá nosotros? No tenemos nada. Y uno va a descubrir un montón de cosas, pero además de eso, le da la oportunidad de integrarse o de interactuar con personas literalmente de todo el mundo. Ese es un aprendizaje cultural realmente valioso, pero no todo el mundo puede irse. No todo el mundo puede irse, no todo el mundo puede costearse este tipo de cuestiones. Pero hoy día tenemos todo a la distancia de un clic. Tenemos un montón de universidades en el país, sí, que no dan la cobertura que podríamos querer, pero también tenemos todas estas universidades a nivel global donde usted prácticamente puede estudiar literalmente donde quiera a través de un proceso educativo en línea. El punto es, primero yo siempre recomiendo, bueno, a veces la gente me pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que puedo estudiar? Ese es otro punto importante. Mire, uno no puede estudiar realmente lo que se le ocurra o lo que está ahí disponible. Todos hemos hecho así. Yo estudié mi licenciatura en ingeniería en aquel caso porque me gané una beca para estudiar eso, no necesariamente porque yo quería. Yo quería estudiar otra cosa, pero no podía estudiar. Afortunadamente me enamoré de la carrera. Pero luego digo yo, bueno, uno para estudiar una carrera, primero es que le guste, porque si no se va a frustrar. Segundo, hablemoslo así de manera realista, es que tenga potencial para ser mi medio de vida realmente. Eso es sumamente importante, porque un título no le va a garantizar que usted va a tener una vida digna. Entonces las personas tienen que buscar e informarse cuáles son las tendencias, para dónde va el asunto, qué oportunidades tengo, y pueden sorprenderse. Sin salir de su casita, sin invertir mucho dinero, puede formarse en universidades de altísima reputación, no solo en el país, sino que también a nivel mundial. Eso es algo sumamente importante. Pero hay que invertir tiempo. A su casa no le van a llegar a tocar la puerta y le van a decir, mire, aquí está esta carrera, aquí está esta universidad, aquí está esta beca. No. Hay que ser bastante optimista, pero también hay que ser proactivo en eso. Y sí, para los que deseen tener esa experiencia de ir a estudiar al extranjero, recuerden que está becas.hn, donde pueden encontrar mucha oferta disponible para hondureños, de becas que hay disponible. La verdad es que más allá de la experiencia de irse becado a otro país, en donde ya, pues si es una beca completa, nos quitamos la preocupación monetaria, pero también es la experiencia de, como decía usted, de poder vivir en otra cultura. O sea, yo cuando llegué a Corea del Sur, yo me acuerdo que llegué con el celular que aquí estaba de moda, que era el BlackBerry. Cuando llegué allá a quererlo conectar, me dijeron, es que eso, mire, me le va a salir carísimo si lo conecta acá, porque eso está tan obsoleto. Me acuerdo que ya existía la cámara frontal del celular y cuando regresé, yo tomándome una selfie y la gente pensaba, como no existe, o sea, no había llegado la cámara frontal a una América, pensaban de que le estaba tomando foto a algo, entonces no querían cruzarse enfrente. O sea, vi qué tan avanzado estaba Corea del Sur versus cómo estaba el resto del mundo. Y claro, Corea del Sur fue un lugar muy hermético por muchos años, simplemente por el reto del idioma. O sea, es el único país que habla coreano. O sea, igual Corea del Norte no habla el mismo coreano. Entonces, el ellos poderse abrir al mundo, yo, tuve el enorme regalo de poder ver cómo se dio eso. Yo recuerdo que
para mí fue muy chocante y siento que aprendí mucho en esta parte, o sea, más allá del lado académico, el ser mujer y estar viviendo en uno de los países más seguros del mundo. Eso no tiene precio. El poder yo caminar en las noches, aún andando con audífonos, en una calle que estuviese oscura, eso es, o sea, para mí, quitarme el miedo de la inseguridad que vivía en Honduras, eso fue sumamente difícil. O sea, yo necesité terapia, porque yo estaba esperando dónde estaba la tragedia, dónde estaban, no voy a decir un montón de cosas que nosotros vivimos aquí en el hoy en día, pero ya lo hemos normalizado. Entonces, más allá de la experiencia académica, también están estas otras oportunidades de vida. Yo siento que a mí me tocó madurar en un 2x3, pues porque yo me fui a los 21 años, yo allá me quebré, no tenía quien me atendiera, me quebré el dedo gordo del pie, entonces me tenía que arrastrar a la ducha para bañarme. Mi mamá lloraba aquí en Honduras, pero no se paraba un charco. También me operé, igual me tocó cuidarme sola. Entonces también son todas estas experiencias de vida que siento yo de que si tienen la oportunidad y de aplicar, o sea, también siento yo que no solo es de tener la oportunidad, sino tener la voluntad de construir ese perfil de persona que andan buscando las universidades. Si ustedes están en el colegio o en secundaria y su sueño es, voy a agarrar el mismo ejemplo, de ir a estudiar a Corea del Sur, yo desde último año en secundaria puedo averiguar cuáles son las becas disponibles y me preparo todo mi perfil para poder optar esa beca. Por ejemplo, si me dice que esa beca acepta mínimo 80%, yo no me voy a conformar con un 80%. Yo voy a estudiar para poder ser competitivo y no estar en lo más bajo. Corea del Sur sí le interesan los 90s. Y si esa es una realidad, también puedo construir mi perfil para tener esos 90s. Ahora, que tal vez nuestro entorno sea difícil, sí. Pero así como al mismo tiempo le podemos dedicar a una tarea mal hecha, le podemos dedicar al mismo tiempo a hacer una tarea bien. Sí siento de que tenemos una muy buena oportunidad, sobre todo al ser de Honduras. Mucha gente dice, no, pero es que los hondureños nadie quiere, no, y es que para hondureños no hay becas, o es que se lo dan a los hijos de los políticos, y eso es todo lo contrario. Porque más bien, lo que buscan estos programas de becas es tener diversidad de personas de muchas partes del mundo. Y yo a la hora de aplicar un programa, yo me agarro de eso. Yo cuando digo, yo quiero ser la primera hondureña de sus programas, y así apliqué ahorita algo de TikTok y les dije, yo quiero ser la primera hondureña, yo voy a ser la primera hondureña. ¿Y cómo me van a ellos negar la oportunidad de tener a la primera persona de un nuevo país? Claro que eso se convierte en algo atractivo para los programas. Como les digo, yo fui la primera latinoamericana de graduarme del departamento en mi universidad, o sea, ni siquiera hondureña. Me utilizaban como en todas las pancartas habidas y por haber, en todas las promociones, porque para ellos era un orgullo. Ya cuando entendemos lo que hay, o sea, el pensamiento que hay detrás del mundo de las becas y que tenemos la oportunidad de construir nuestro perfil, podemos tener el mundo en nuestras manos, porque ya al final... Y eso es lo que al final yo me he dedicado, construir mi perfil para que sea muy poco, o sea, que sea muy difícil para que alguien me diga que no. Pero para eso tuve que ser muy disciplinada, tuve que dedicarle tiempo, como todo lo que venimos hablando ahorita. Si le voy a dedicar 1 hora de mi tiempo a esta clase, se la voy a dedicar bien y ya después tengo 23 horas para hacer lo que yo quiera. Pero no soy mi primer obstáculo. Ya de por sí el sistema es difícil, ya de por sí tenemos muchas circunstancias a nuestro alrededor que hace que todo sea difícil, como para yo ponerme de obstáculo. O sea, si la oportunidad está ahí, miren, yo veo cuánta beca se desperdicia. Es más, los chicos de becas.hn también les pueden contar su historia, porque hay muchas oportunidades allá afuera. El detalle es que 1, pensamos que no son para nosotros, 2, que no es probable, 3, que no me la van a dar, entonces las becas se desperdician. Sí, y el otro punto que agregaría a eso es que, mire, uno necesita guía. Sí. Los jóvenes particularmente necesitan ser orientados, cómo postularse, cómo aplicar, cuáles son las cosas clave que ve alguien que está revisando. Cuando alguien aplica una beca, particularmente en el extranjero, a veces alguien puede invertir para descartarlo o aprobarlo 5 segundos. Sí. Con el simple hecho de leer algo así puntual. Entonces, a mí me gusta que estaba escuchando de todo el equipo de becas.hn que estaban hablando precisamente de un proceso de orientar a las personas cómo precisamente pueden desarrollar todos estos procesos de postulación, porque esa es una realidad. En realidad, aquí en Honduras particularmente, el 70% de las becas se pierden porque nadie postula o porque postulan mal. Sí. Entonces eso la gente debe de entender que si yo quiero ganarme una beca, yo debo demostrarme competitivo, pero no solo competitivo, atractivo y más competitivo y más atractivo que otro millón de personas que pueden estar aplicando. Esa es la forma de hacerlo. Entonces, todo ese proceso, los jóvenes muchas veces no están preparados para eso y hay que orientarlos. Hay que orientarlos en el proceso, sí. Hay que orientarlos cómo ser competitivos. Y a los padres de familia también.
Porque yo siento que una de las cosas que más me ayudó a mí en mi perfil fue hacer voluntariado desde el colegio. Porque más allá de aprender lo que estaba aprendiendo de matemáticas sencillas, o sea, básicas, también las habilidades que me dio el voluntariado fueron importantes. Yo empecé a recaudar fondos desde que tenía 14 o 15 años. Empecé con Operación Sonrisa y dentro del club nos pedían, porque yo era la presidenta, de que para estar afiliado dentro de la red teníamos que costearle la cirugía a un niño. Eso eran $700 en aquel entonces. O sea, hace poquitos años, unos 15 años. O un poquito más, pero para ser una persona que yo no tenía ningún ingreso y que estábamos con otro montón de niños en la escuela, recaudar esa cantidad era difícil, pero empezamos a entender de que si vendíamos donas en nuestro recreo, si hacíamos una noche benéfica, o sea, se podía empezar a recaudar fondos y con eso seguir siendo parte del programa y tener ciertos beneficios. Ahora, eso yo lo escalé de una habilidad pequeña, de una noche beneficiosa, a empezar a recaudar fondos con la cooperación internacional, que es otro mundo completamente diferente. Pero lleva una lógica similar por detrás. Entonces, a la hora de aplicar yo a becas, yo les decía, bueno, sí, este es mi perfil académico. O sea, lo mismo que estudiaron mis 30 compañeros. Pero además de eso, yo era traductora en tales brigadas, entonces puedo hablar bien el inglés, puedo gestionar lo de la parte de recaudación de fondos, etcétera, etcétera. Y eso era lo que a mí me diferenciaba de un montón de mis compañeros. Entonces, también es esta parte de tener la curiosidad de querer como desarrollar esas otras como intereses que uno tiene, sobre todo a esa edad. Es sumamente importante y como padre yo sé que a veces no se tiene el tiempo de andar llevando a los niños de arriba abajo, pero también hay oportunidades extracurriculares dentro de la escuela que los niños se pueden aprovechar de esos para adquirir habilidades y sobre todo ponerle el enfoque de qué estoy aprendiendo yo si estoy en el equipo de fútbol. Estamos aprendiendo a jugar en equipo, estamos aprendiendo la habilidad de cómo comunicarme, de no utilizar las palabras en el campo y vos, lo que sea, o sea, las estrategias, pero entenderlo desde ese lado. Mire, yo siempre recomiendo 3 cosas. Uno es, ¿quiere usted ganarse una beca? Yo siempre digo, bueno, prepárese y tenga buenas credenciales académicas. Segundo, tenga buenas credenciales de compromiso social, el voluntariado. Y tercero, tenga buenas credenciales de liderazgo. Esas 3 cositas, la parte académica, la parte de voluntariado, el liderazgo, y eso lo integra en una buena aplicación con una buena guía, usted tiene 9 de 10 para ganarse una beca. Confirmo, porque yo sí me he ganado varias becas y no lo digo desde el lado en donde, o sea, de show off, porque quiero demostrar que yo puedo, no, sino que he entendido esa fórmula y la he aplicado y la he repetido una y otra y otra y otra vez y he logrado entrar a universidades muy grandes en donde ahora yo puedo decir de que estoy en un lugar en donde las universidades me pagan a mí por estar ahí, porque mi perfil amerita que ellos digan como, esta chava está haciendo algo tan bueno en Honduras que yo quiero que le comparta toda esa experiencia al resto de las personas que van a formar parte de este programa. En el 2023 entré a un programa que se llama GCL, Global Competitiveness Leadership, que es de la Universidad de Georgetown, es para líderes sociales en toda Latinoamérica. Eligen de 1 a 3 personas por país y somos 30 que estamos en un salón por 6 semanas y éramos 32. Imagínense uno de cada país. Habían unos que otros países que tenían una cuota, o sea, tenían 2 o 3 cuotas, pero el poder tener esa experiencia de yo ser la que ponga en la mesa la experiencia hondureña no tiene precio, pero para eso tuve 1, que saberme comunicar, 2, tener un proyecto de alto impacto en el país y 3, querer hacerlo, porque lo veo ahora que ya me he graduado de varios programas, les pregunto como, miren, yo compartí mis redes sociales, quiero saber cuánta gente aplicó. De un programa como el de Georgetown, que es mucho más difícil entrar a este programa, como usted decía, o sea, la competitividad es muchísimo más alta en ese programa, o sea, es más difícil entrar a ese programa que la misma Universidad de Georgetown, porque solo son 30 cupos anuales versus 400 al semestre de Georgetown. Pero fue una experiencia tan hermosa que yo se la quiero compartir a todos mis seguidores. Como, miren, yo quiero que ustedes vivan eso. Y ya cuando voy y les pregunto a los coordinadores como, ¿cuánta gente aplicó? 10. Y tal vez aplicaron 3,000 personas a nivel latinoamericano. Luego hay otro programa en el que soy involucrada también. Son 8,000 aplicaciones y solo aplicaron 80 hondureños. Y de esos 80, el 50% de las becas se van a desperdiciar, o de las aplicaciones las van a descartar porque no pudieron llenar bien el formulario. Y a veces el no llenarlo, como dice usted, o sea, nos juega en contra increíblemente. Y bueno, con ese consejo cerramos este episodio. Espero que les sea de muchísima utilidad, de que ustedes se inspiren a querer buscar mejores oportunidades académicas o no académicas, pero siempre que lleve una formación que les pueda brindar a ustedes una mejor oportunidad, ya sea laboral
o de experiencia, o inclusive que ese conocimiento ustedes se los pueden transmitir a sus familiares y a sus amistades. No sé si usted tiene algunas palabras para cerrar. Solo muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo creo que es un tema súper interesante. Yo creo que son temas que deberían de estar discutiéndose, debatiéndose y aportándose ideas de manera permanente en el país. Muchísimas gracias. Sí, bueno, recuerden de visitar becas.hn para estar al día con las oportunidades que existen para nuestro país. Si una beca ya cerró, sepan que normalmente estas son periódicas, o sea que si abrían el 1 de julio y cierran el 31 de julio, probablemente el siguiente año van a poder estar abiertas en esa misma fecha, así que solamente prepárense la documentación, conviértase en esa persona que estas instituciones académicas andan buscando, o estos programas de beca andan buscando. De verdad se lo digo porque yo soy ejemplo de eso. Sí se puede, con voluntad y hacer el tiempo, tener la disciplina. La verdad es que las cosas sí se pueden. Nos vemos en un episodio más dentro del canal de RDS Honduras.